Yo sé quién sos, pero supongo que muchos saben seguramente a los que va dirigido esto, pero por ahí jóvenes o esos que no te conocen, un poco presentarte, si vos dirías, ¿quién sos? ¿Quién es Alcides? Como dirían en México, pues quién sabe. Pues quién sabe. Pero bueno, no. Cierto que anduviste. No, mirá, yo creo que de alguna manera yo siento que fui medio, el azar me llevó por ciertos derroteros, ¿no? Entré a la militancia por el deporte y el amor, cosa que no tiene nada que ver, porque en realidad ¿El amor lo puedo entender, el deporte? Sí, no, era una niñita bien de Rosario que era nadadora, pero nadadora de competencia, tipo la piba Argumedo, que ganaba premios y demás. Qué bien, pero era, me enteré, sí, que sos era rosarina y de Central, por ahí. Soy de Central, pero nadaba por el Jockey Club de Rosario, que no es tan popular. Es otro precio. Como tal, era una niña frívola, con amigos frívolos, de andar a caballo, de veleros, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que me selecciona, estaba en el seleccionado argentino para unos campeonatos panamericanos y estaba, no sé, en ese momento había dificultades con las piletas de invierno en Rosario, con lo cual la Federación Santafesina me envía a Buenos Aires, podía entrar a todos los clubes, mi entrenador vivía acá en Buenos Aires, y entré, mire, de Rosario a Buenos Aires, del secundario a la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ya el deporte me hizo entrar. Sí. Y bueno, y ahí al año y medio conocí a Olson, mi marido, que... el distinguido, el apellido distinguido. Pero cuya característica, el padre era sueco, la madre uruguaya, él era único hijo, y se había criado en Olivos junto con los Scalabrini Ortiz. O sea, el amigo de su infancia, de los 8 años, era el Yurro Scalabrini Ortiz. Un cruce... Sí, que además, Scalabrini era agrimensor, entonces llevaba a los 4 chicos y a Gunnar, mi marido, a medir campos y a la isla de no sé dónde. Era como un segundo padre, con lo cual el peronismo, que el primer peronismo que conocí fue el scalabrinismo. Cuando yo lo conocí, Scalabrini había muerto hacía 2 años, pero de alguna manera la familia política que me presentaron era Meche Scalabrini, la mujer, y los 4 hijos, los 5 chicos, que eran como familia política, digamos. Y ese fue el primer momento más o menos de politización, muy suavemente. Después, pero digamos... Fue una entrada inesperada, digamos, claro. Es tal cual, deporte y amor, es tal cual, es una buena... Y bueno, después el proceso... O sea que entraste a la flor innata, por lo menos del pensamiento peronista. Claro, pero por eso te decía que era una especie de peronismo intelectual, llamémoslo así, ¿no? Todavía no había tenido contacto con el peronismo popular, que tiene otra... Claro, por eso te... Y bueno, te diría que una segunda gran influencia fue que nosotros entramos en sociología, la carrera de sociología estaba recién creada, éramos muy poquitos, yo soy la graduada número 28. Ah, no me digas. Sí, no, éramos muy poquitos. Y ahí se ¿En había... qué año entras vos a sociología? En el 59. Ah, en el 59. Se había hecho se hace un primer encuentro internacional, llamémoslo así, donde en una mesa redonda estaban Germani, Torcuato Di Tella y un cura joven. Nosotros que estábamos medio críticos, ya no sé qué, decíamos, mirá, hay un cura que habrá dicho. La cuestión es que habla Germani, la idiotez de la sociedad tradicional, la sociedad de masa, toda la sociología. Para los que nos escuchan, un clásico... Un funcionalismo espantoso. Totalmente. Habla Torcuato Di Tella, que siempre fue inimputable, puede decir cualquier cosa, y se para a este cura colombiano y dice, en Colombia el 80% de la población está en condiciones de pobreza y ese es el problema de la sociología. Y se manda un discurso de proporción. ¿Sabes quién era? Camilo Torres. Bueno, ahí nos hicimos muy amigotes, nos fuimos, incluso yo tuve hicimos un dúo de guitarra y él tocaba el tamboril, yo tocaba la guitarra y el tamboril. O sea vino 3... El arte también te cruza. Pasan deporte, amor, vamos entrando a la política. Ahora pero te digo, era guitarrera, como decía Roberto Carri, de asado. O sea,
Cuando ya todos los comensales habían tomado bastante vino, entonces, viste que eran más abiertos, digamos. Claro, que a darle al Cira, a darle a la viola. Y yo creo que esa fue una influencia muy importante, esto habrá sido el año 62, una influencia muy importante porque ahí empieza otra dinámica de Claro, politización. yo te iba a preguntar qué hitos, y los hitos están ahí, los Claro. están en tu propia vida. ¿No? Claro, y Los hitos además era toda una generación, te diría, que es la primera que entra a sociología desde el secundario. Después había otra generación que era más grande, que venía de otras carreras, Claro, etc. Y fue una generación muy crítica, pero claro, tenés que verlo que estábamos estudiando ciencias sociales en un mundo que estaba en transformación acelerada. Estabas en plena revolución del tercer mundo. Estabas a pocos años, 10 años, 12 años del triunfo de la Revolución China, que hasta entonces era una colonia, la independencia de la India, de Indochina, la guerra de Indochina, que Ho Chi Minh le gana en el 48 a los franceses antes de la guerra de Vietnam. Entonces era un mundo que estaba en grandes transformaciones. Realmente yo creo que es un hito de la historia que da para otro tema, ¿no? Y en ese contexto... Empieza la politización. Y la crítica en la sociología, digamos. Crítica absoluta a la sociología, incluso llegamos a hacer una huelga, porque imagínate que la sociología podía enseñarte metodología de la investigación social, demostrar científicamente esto, mientras el mundo estaba estallando, en el 63, pensá, la Revolución Cubana, la Revolución Argentina, que las pelirrojas eran más autoritarias que las morochas. Y es un tema, es un tema a reflexionar. Claro, entonces el contraste era muy fuerte. Bueno, y eso llevó a una primera... Violento, casi te diría. A una primera politización más en el campo universitario. Hasta el 64, que bueno, el plan de lucha de la CGT, acordate, son las tomas de fábrica. Claro. Entonces de ahí ya empezamos a acercarnos más al peronismo, pero te diría el peronismo barrial. Tu ingreso va desde la postura crítica del pensamiento, en el debate sociológico, y ya te entras a meter en el barro del peronismo, por decirlo, en el barro de la política. Claro, que hay que ver que un peronismo proscripto. De la etapa de la resistencia. Claro, estamos hablando de la... para los que no sepan, claro, es la resistencia peronista. Era la resistencia peronista, una cosa popular de una dinámica espectacular. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Eh? ¿Qué tiempos aquellos? Claro, y no te encontrabas a estos PJ impresentables, no estaban para nada. Entonces la resistencia era los sectores populares, a su vez las orientaciones intelectuales eran Hernández Arregui, Puigros, Jaureche, no, eran nuestros maestros, digamos, ese tipo. Entonces era un peronismo maravilloso. Claro, para enamorarse. Y ahí realmente... Ahí hay amor también. No. Y ahí fue un salto cualitativo, porque descubrir el peronismo popular era realmente muy conmocionante, ¿no? Y aparte, ¿no? Me parece que le daba encarnadura a toda esta crítica sobre sociológica. Todo, ¿sabes qué? Te hacía bolsa cualquier tipo de elitismo. Vos que venías de la universidad, claro, 3 o 4 cachetadas te mostraban cómo era la cosa. Realmente una experiencia maravillosa. Yo trabajaba en el barrio Colino, ahí en Berazategui, que era, ojo, te tenías que tomar un colectivo para llegar a Constitución, para llegar a Quilmes, para otro colectivo. Sí. Para llegar Era más complejo que ahora. No, sí. Bueno, no sé, hemos retrocedido acá, pero igual era más complejo. Claro, pero un potencial impresionante. Y eso revirtió al poco tiempo en lo que fue después de la intervención de la universidad en el 66, que nos echan a todos de la facultad. ¿Vos en esa época que eras docente? Era ayudante de primera. Ayudante. Me acababa de recibir en el 65 y era ayudante de primera. Y nos echan a todos, viene la intervención y nos echan a todos. Pero el tema es que para limpiar esa carrera de sociología de izquierdistas y comunistas y demás, mandan a 2 personajes maravillosos que fueron Justino Farrell y Gonzalo Cárdenas. Justino Farrell, que estaba
vinculado a la gente de Teología de la Liberación, que estaban surgiendo en ese momento la Teología de la Liberación, donde entraba entre otros el compañero Francisco, digamos, y por otro lado Gonzalo Cárdenas, que venía del revisionismo histórico. Entonces, un cruce interesantísimo. Claro, ahí fueron... Porque son dos vertientes. Claro, dos vertientes, y además lo que permitió fue un pensamiento crítico integral, porque nos volvieron a hacer entrar, ¿no? Una cosa desopilante. ¿Ah, sí? No, es que ellos nos hacen entrar. Claro, nuevamente. porque es la intervención. Claro, ellos intervenían sociología supuestamente para limpiar, para pero metieron de vuelta, metieron de vuelta a toda la perdón. gente que habían echado, que había renunciado, los que quisieron volver. Inesperado. Y ahí se dio una doble militancia, por una parte en la universidad, que fue famosos cátedras nacionales, esta búsqueda de un pensamiento autónomo de América Latina, donde por primera vez poníamos de bibliografía obligatoria a Perón en la universidad, esto parecía insólito, Claro. En ese mar y en el trabajo barrial, ¿no? Esa fue una etapa de mucha creatividad. En ese marco yo, que había trabajado típicamente, había trabajado gratis durante todo el año, como auxiliar de primero, al final de año había una renta libre a hacer un concurso lojano. Y era, te digo que era un equivalente, mira que era ayudante de segunda o de primera, pero era un equivalente a $3.000. Aquí había que destinar eso a conocer a Perón. Y allá fui a Puerta de Hierro. ¿Puerta de Hierro te fuiste? Que fue maravilloso, realmente fue una experiencia espectacular. No te privaste de nada. Y porque fueron casi clases particulares. Claro, fueron cinco reuniones de 4 horas cada una, mano a mano con Perón. ¿Y nunca escribiste nada, ni grabaste? Y bueno, es que no podés ir vendiendo esas cosas. No, pero es una... Ahora, yo me acabo de desayunar por eso. Fue una experiencia espectacular. En realidad, lo que le interesó a Perón era que estuviéramos en la universidad. Porque lo que él explicaba era como la diferente. Lo que él explicaba, él decía, mira, nosotros tuvimos una pésima política para la universidad. Entonces, tenía una mirada crítica. Sí. Mi papá era un gorila pero claro, radical en su gobierno, preso, salió, imagínate que le cambié la vida. Pero es que puso la peor gente, realmente, él lo sabía, era muy consciente. Dice, bueno, eso es importante. Por eso me dio bolilla realmente. Esto era comienzos del 70, antes de lo de Aramuro, poco antes de lo de Aramuro. Y el tema es que a él interesaba mucho porque él me decía, necesitaba cuadros que fueran águilas, yo necesitaba hacer una revolución nacional y se me ponían en contra, no sé, bueno. Y, no, fue bárbaro, porque además ahí fue donde yo le dije, bueno, ¿por qué no me enseña cómo hace usted para pensar la política? Y hay fórmula. Y no, es que él te empezó a plantear, cosas que yo lo tomé mucho, analizar el panorama nacional sin tener en cuenta lo internacional es hacer política parroquial. Hay que empezar a ver lo internacional. Bueno, era una maravilla. Ahora yo te digo una cosa, la primera vez que llegué, por supuesto me transpiraban las manos, a ver, yo tenía un autito, había llegado. Te encontrabas con la historia. ¿Pero qué te parece? Ahora, a los 10 minutos estaba hablando como hablo con vos, tipo de una calidez impresionante realmente. Y ahí se planteó una cosa graciosa con Juanita Larrauri, pensá que era 1970. Juanita Larrauri, para los que no saben, histórica de la rama femenina peronista, digo para... Que fue muy gracioso porque cuando me dice, sí, la universidad, era al principio, después Juanita se fue con Isabel y yo me quedé con Perón y después estuvimos más reuniones. Y entonces yo le digo, sí, está bien, así que usted está en la universidad. Sí, le digo, estamos haciendo un debate en la universidad y ahí dice Juanita Larrauri, general, hay que tener mucho cuidado en la universidad porque ahí hay muchos comunistas. Empezamos mal. ¿Y sabes qué le dice Perón? Juanita, dice, si comunistas ya no son ni los rusos. Es una frase típica de Perón. No me venga. Bueno, con ese impulso después vinimos y bueno, trabajé ahí hasta que ahí fue cuando le pregunté qué opinaba de los grupos armados que había en la Argentina. ¿Y qué es fue muy significativo, porque
Porque ya era parte de una reflexión que... ya era la quinta reunión, y entonces le dije, bueno, mire, general, que le quiero hacer una pregunta, si no quiere no me la conteste. No, querida, ¿qué opina de los grupos armados que hay en la Argentina? Vos sabés que en ese momento que le hago esa pregunta, a mi espalda aparece López Rega. Y Perón, mirá lo que sería. Y Perón le dice, Lópezito, acá la compañera me dice que no tienen la bibliografía de conducción política. A ver si me la puede conseguir y me trae un ejemplar. Y me dice, yo no le mostré mi jardín a usted, ¿no? No. Salimos al jardín. Acá están las rosas, acá están las margaritas. En cuanto a los grupos armados, o sea, sabía que había... Sabía que lo estaban escuchando. Claro, que el clima no era el más apropiado. Sí, no, en ese sentido tenía una cierta sensación de soledad, ¿no? Pero una persona muy cálida, fue una experiencia muy linda para mí. Eso. Bueno, ¿qué te dijo? ¿Y cuál fue su reflexión? No, por eso fue analizando eso, fue viendo cómo él pensaba que, salvo que hicieran una estrategia arrasadora, que fue la que hicieron, después el mundo iba camino a nuevas formas de socialismo que tenía que incorporar, ¿viste? Me mandó incluso, traje un cassette. Claro, para los que no saben, Perón era la forma de comunicarse con la militancia, ¿no? Claro. Para los que no se escuchan, grabar cassette. Que es lo que yo siempre digo, que nosotros no teníamos en términos de lo de Perón y al respecto de los cassettes, la importancia que tenía Perón en el tercer mundo y que en general no fue reconocido. Vos pensás que él fue uno de los primeros, el que hace punta en gobiernos populares de reivindicación social, 1946. Sí. En el 47 es la independencia de la India, en el 48 Indonesia y Ho Chi Minh le ganan los franceses, en el 49 la India. Y él tenía una presencia mucho mayor que yo detecté por varias fuentes. Por ejemplo, en 1948, el tema es que Perón tenía, por esto que había hecho una muy mala política, 12 estudiantes universitarios. Entonces decidió impulsar una Federación Latinoamericana de Estudiantes. Él pensaba desde una perspectiva mucho mayor que... Claro, latinoamericana. Sobre todo, seamos claros, no es lo mismo tener 2 estudiantes que tener 2 representantes de la Federación Latinoamericana. Claro, es otro valor. Para eso hizo un acuerdo con sus aliados, que era Jorge Eliezer Gaitán, el Partido Ortodoxo Cubano y Arévalo, en Guatemala, que eran los gobiernos más cercanos. Eso se reúne en 1948 en Bogotá, con tal puntería que van a saludarlo a Jorge Eliezer Gaitán, los delegados estudiantiles. ¿Sabes quién era el de acá? Uno de los 2 era Antonio Cafiero. No me digas. Bueno, lo saluda Jorge Eliezer Gaitán, inician su encuentro y estalla el Bogotazo con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y ahí es un despiole de proporciones, etc. Y estos 2 jóvenes cubanos de 20, 21 años en ese momento se meten en el lío. Y aparentemente los tenían acorralados y estaban bajando a medio mundo. Entonces ellos se comunican, y creo que fue a través de Cafiero, con la Embajada Argentina. La Embajada Argentina manda un auto y los libera con una bandera en el techo, los saca del lío, los lleva a la Embajada Cubana y les salva la vida. La CIA desclasifica los documentos cada 50 años. Sí. Entonces, yo lo he vivido por los años posteriores. En 1998, Pajarito García Lupo, gran periodista de investigación, saca un libro con la clasificación de la CIA. ¿Y sabes cuál era? Me imagino, pero sí. no. Castro Ruz, Fidel. Agitador estudiantil peronista de origen cubano. Agitador estudiantil peronista. Peronista de origen cubano. Bueno, esto es refundacional. Claro, lo tuyo es como las cátedras nacionales, esto es refundacional. Bueno, pero eso tenía influencia. Por ejemplo, Floreal Ferrara, sí, que es médico, va una vez... para aquellos... contamos a lo Claro, contalo. No, un sanitarista muy importante, digo, para... Que estuvo en la provincia de Buenos Aires. Que de eso te quiero preguntar algo también. Bueno, el tema es que lo invitan a un encuentro en Ghana.
donde estaba, entre otros, como presidente Juan Krumah, que era uno de los teóricos de la Revolución Africana, etc. Para su sorpresa, cuando llega le dicen, el presidente Krumah quiere hablar con usted. Entonces, ¿qué querrá hablar? Va y Krumah le dice, bueno, ¿qué tal? Bueno, hábleme cómo está Perón, hábleme del peronismo. ¿Cómo el peronismo? Le dice. Claro, le dice Juan Krumah, nosotros somos peronistas. No me digas. Lumumba también era peronista. Había mucha influencia porque toda la cuestión de la tercera posición y de fue muy tomando. Y termina, por supuesto, esto también, si querés te cuento todo, pero me parece impresionante. Enver Hoxha. Enver Hoxha era el líder de la revolución albanesa. Era un tipo que estaba a la izquierda de Mao Zedong. Es un amigo mío de Rosario que va con Roberto Cristina, que era el jefe, después está desaparecido él. Lo van a ver en Baroxa, que le pregunta, bueno, ¿dónde vienen? ¿Qué sé yo? ¿Y ustedes qué orientación tienen? Y bueno, somos marxistas, leninistas del pensamiento de Mao Zedong pro-albaneses. No, le dice Baroxa, la Argentina hay que ser peronista. Y él dice que era realmente, que era tan sectario que volvió y se hizo peronista. Bueno, y la última, con las grabaciones, en el 79. En el 79. 79, cuando triunfa la Revolución Islámica, nosotros estábamos exiliados en México. Claro, vos, para los que no saben, digamos, claro, te exiliás en México Claro, cuando viene el después golpe. llegamos, todavía estamos dando vueltas por ahí. El tema es que una de las cosas que relatan es que el ayatollah Khomeini desde París hacía la conducción de la resistencia enviando cassettes. El famoso cassette. El famoso cassette. Pero nosotros dijimos, mira qué bárbaro, en Irán tienen la misma metodología que la resistencia peronista. Pero ahí sale un libro, una biografía de Perón, de Norberto Galasso, donde dice... Ah, yo lo tengo, pero no, se nota que no lo leí a fondo. No detectaste eso. Eran muy amigos el ayatollah y Perón. Cuando Perón iba a París lo visitaba el ayatollah y viceversa, cuando el ayatollah iba a Madrid. Con lo cual, el método de conducción con cassette se lo pasó Perón. En general uno no tenía idea de la dimensión de esta presencia. Yo creo que no tenemos. Ese es un tema. Sobre todo la dimensión esta que vos decís de latinoamericana, tercermundista, me parece que hay una dimensión de Perón. Es que yo todavía pregunté una vez que habíamos ido a Cuba a un tal Guevara, que no es el Guevara del Che, sino un Guevara amigo, que fue el que fue con Fidel. Y él dijo, sí, nosotros éramos simpatizantes peronistas. Del partido ortodoxo, después viene el golpe y ahí se cambia, etc. Sí. Pero lo que quiero decir es que en general no teníamos dimensión de la influencia que Perón y el peronismo habían tenido en América Latina y en el tercer mundo, ¿no? La verdad que es impactante, ¿va? Por lo menos para mí, que uno tenía dimensión de, sobre todo Latinoamérica, pero me parece que excedía mucho. ¿No? En África, evidentemente, bueno, Nasser también, o sea, hay muchos otros, eso no está. Además, acordate, no está sistematizado tampoco. Se decía que uno no le creía mucho porque parecía que se estaba mandando la parte. Pero era claro que cuando en el 59-60, China rompe con la Unión Soviética y denuncia a la Unión Soviética como social imperialista, y bueno, en el 65-66 comentaba, este chinito pícaro que me roba las ideas, refiriéndose a Mao Zedong, ¿no? Vos has sido militante política, intelectual, pero también vi por ahí que fuiste funcionaria en la provincia de Buenos Aires en el 73-74. ¿En el área de cultura? En el área de cultura, sí, fue secretaria de cultura. Secretaria de cultura en la provincia. En la provincia. Decir que fueron 6-7 meses, porque en realidad vinieron todas, yo entré en el 73 y vinieron todas las turbulencias. Fue una buena experiencia. Ahí sobre todo habían cosas muy absurdas porque venía un patrullero y para venirme de La Plata a Buenos Aires a veces me venía en el patrullero, pero era Julio Troll. Para que no saben, claro, un hombre de la resistencia peronista que fue vicejefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces se venía asesinado al centro para... asesinado, pues, sí, terroríficamente. Uno de los grandes cuadros, por eso te digo que el tema de la resistencia era que te encontrabas con grandes cuadros.
César Marcos, por ejemplo, ¿no? Uno de los primeros que inicia la resistencia, y que en realidad fue el que lo forma a John William Cook. Eran personajes maravillosos realmente, ¿no? Claro, que juntaban militancia y una profunda formación. Militancia, formación, honestidad y compromiso total de entrega, porque el tema es que en esa época la identidad y la militancia era pura pérdida, ¿no? Totalmente, no tenía totalmente. prebendas, digamos. Claro, entonces, claro. armaba no garpaba para un cargo, claro, digamos. Y un valor que después a veces uno siente que se fueron distorsionando, ¿no? Y antes de acercarnos más a estos tiempos, ¿no? El conflicto que se da en un momento entre la juventud y Perón, ¿cómo lo ves vos, Bueno, yo fui muy crítica de eso. Yo estuve en el sector que se quedó con Perón. Ah, porque, bueno, yo claro, me fui de La Plata. ¿Vos te fuiste? No me quedé ahí. No, el tema es que la posición que nosotros tuvimos, y esto lo hace hasta la filosofía jurídico-política liberal, que es el derecho a la insurrección ante la tiranía. Entonces, desde el golpe del 55 hasta marzo del 73 fue absolutamente legítima la lucha armada, la volvería a hacer. O volvería a participar en la forma en que uno podía participar, porque lo que pasa es que yo era demasiado jetona, me conocían, entonces, bueno, pero, digamos, la vuelvo a legitimar. Ahora, una vez que ha habido un triunfo popular y que se cumple la máxima ambición o aspiración de los sectores populares por el cual habían luchado 18 años, que era la presencia de Perón como una nueva condición, era un... No, entonces ahí yo tuve una diferencia muy grande, incluso me hicieron amenazas y esas cosas, así que los conocí y le dije, bueno... Cosas de otros tiempos. No se les ocurra, no se les ocurra. Pero no, yo creo que en eso, digamos, pueden haber sido grandes errores, andá a saber qué fue. Lo que pasa es que se pagó un precio tan grande que es muy difícil evaluarlo con cierta, digamos, sin demasiadas pasiones. Entonces, todavía hay que decantarlo a eso, sí, pero yo creo que políticamente no tenía ninguna legitimidad continuar con la lucha armada en un momento en un proceso que había sido un triunfo popular. Así que no, en ese sentido yo me quedé al lado del Perón. Bueno, tuviste un exilio mexicano, claro, y un retorno. Yo cuando en el retorno de democracia sentí que había llegado a otro país. No sé si a vos te pasó lo mismo. Sí. No, primero que se te venía el cementerio encima. Realmente de mi generación las bajas así habían sido muy grandes. Y efectivamente era otro país, ¿no? Es decir, se notaba lo que había significado, digamos, el nivel de represión, la aberración de estos terrorismos de Estado, ¿no? Que habían impuesto, un genocidio inesperado, porque uno estaba acostumbrado a la dictadura de la NUCE, ¿no? Que te podían pegar unos palos, pero una cosa de esa magnitud. No, la aberración, el nivel de aberración fue impresionante y gran parte de tu mundo se había destruido, ¿no? Eso fue muy duro, muy doloroso realmente, ¿no? Y yo tengo este libro que después te lo voy a pedir que me lo firmes, pero que marcó en los 90 mucho, creo que retomás con esto que es los silencios y las voces de la América Latina, que no solamente sirvió para la academia, para la facultad, muchísimos militantes lo leímos, más allá de que yo transité sociología en los 70, lo dejé por la política y volví cuando mi hija empezó a estudiar y me encontré con otros... Sí. A vos sola creo que te encontré, Horacio González, me parece. Pero con un pensamiento crítico sobre la mirada eurocentrista. No, lo que pasa es que ese libro lo firmé yo, pero en realidad es un libro colectivo, porque ahí recojo lo que fue la experiencia de las cátedras nacionales que te decía. Yo creo que se pudo hacer un pensamiento crítico porque todo pensamiento crítico es integral. O sea, si vos decís los dos pensamientos fundantes de las ciencias sociales, que es el marxismo y
el liberalismo de la filosofía jurídico-política, un Weber, digamos. Claro, pues serían las dos grandes vertientes. Las dos grandes vertientes, sí. ¿Qué era Marx? Era economista, filósofo, historiador, digo, Claro. tenía un pensamiento integral, porque yo creo que es una de las grandes trampas de las ciencias sociales, la taylorización y fragmentación de la ciencia. Y Weber, cuando le hace la gran crítica a Marx, También lo hace. también se la hace desde una... Ahora, el tema es que nosotros logramos eso porque había gente, por ejemplo, Gunnar y Norberto Wilner, venían de la filosofía, entonces sabían filosofía. Por ejemplo, Gonzalo Cárdenas venía de la historia, del revisionismo histórico. Nosotros veníamos de la sociología, otros venían de antropología, entonces permitió, entre varios, tener un pensamiento integral y además acceder a conocer, por ejemplo, Hegel. Una nos iba a dar clase los sábados de Hegel. Yo me acuerdo que estaba la fenomenología del espíritu, entonces yo dije, voy a ver qué tal, a ver qué vamos a leer hoy. Nunca en mi vida me pasó a intentarlo. Leí, no entendí absolutamente nada. Bueno, claro. Pero si tenés un tipo que te lo decodifica y demás, vos empezás a saber Hegel y te podés pelear con Hegel, y eso creo que fue el gran mérito de las cátedras nacionales, y yo lo que hice fue más bien sistematizar un poco esa historia común, ¿no? Y me gustaría alguna reflexión sobre, digamos, yo creo que hoy emergen como los movimientos sociales como protagonistas y el feminismo. El feminismo se ha transformado en un movimiento, hay feminismos incluso. Y me gustaría, bueno, una reflexión de tu parte. Bueno, mirá, yo creo que fue muy interesante el documento que se hizo en el 8 de marzo del año pasado, donde se incorporaba la reivindicación femenina en el marco de las reivindicaciones sociales globales. Claro. Y esto me parece que es muy importante porque es lo que sucede, o sea, si uno se pone a ver el crecimiento de las reivindicaciones femeninas, más allá de los antecedentes que has tenido, cuando digo, más bien en términos masivos, pues fíjate que, por ejemplo, las mujeres van a poder votar a partir de la ley del 47, por primera vez en el 49. Es un momento en el cual, te decía, se produce la revolución del tercer mundo. Es el 80% de la población mundial, que había estado dominado por dominios coloniales o neocoloniales los 4 siglos y medio anteriores. Empiezan los procesos de liberación nacional, de descolonización, los gobiernos populares en América Latina, y en ese marco, en el marco de la revolución del tercer mundo en Argentina, que fue para mí el peronismo, emerge la problemática de la rama femenina, totalmente. El tema de empezar a el voto femenino, etc. Y esto se profundiza aún más en los años 60, que es el momento de auge del movimiento del tercer mundo. Vos pensás que es la revolución cubana, la revolución argelina, los movimientos de descolonización en África. Entonces, y es ahí donde viene un nuevo protagonismo de la mujer. Un nuevo protagonismo ya con una mayor liberalización, ¿no? Sí. Es decir, empezás con el amor libre, la píldora, la minifalda, las bikinis, etcétera, etcétera. Sí. Yo siempre digo, yo que soy un dinosaurio realmente, viví todo eso, es impresionante cómo cambió en el curso de mi vida. Más que impresionante. Yo tenía hermanas 15 años más grandes, en Rosario. Sí. Cuando yo tenía 8 años, estas tendrían 22 o 23, no podían salir con el novio si no me llevaban de chaperón. Claro, ¿no? Fue toda una época, es cierto. Porque se suponía que había que garantizar que el muchacho la respetara a la chica, y ahí iba yo. De policía. Después, esto era a los 8 o 9 años, a los 20 empezaste con el amor libre, con las minifaldas, etc. Y ahora creo que es un proceso aún más que fue con la reivindicación de género también, que esto es muy importante. Exactamente, el tema de la identidad de género. Porque todavía yo creo que en los años 60, si bien había una ruptura feminista, también había prejuicios a la homosexualidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que este avance, la diferencia es que mientras en los 40
o en los 60 venía en el marco de un avance popular, acá pareciera ser que ellos inician o tal vez anuncian un avance popular, ¿no? Eso es lo interesante del fenómeno, ¿no? Claro, porque se transforma fíjate, en un fenómeno crítico global, de alguna forma. en un fenómeno crítico que está hablando de el respeto a la dignidad humana de todos los seres humanos, cosa que en los dominios occidentales nunca fue del todo aceptado como tal. Y esto tendríamos que verlo en otra oportunidad. La influencia y el racismo intrínseco en la cultura occidental dominante, que habla de la cultura dominante, de las clases dominantes del occidente central. Después estará Beethoven, las clases dominantes. Totalmente. Tienen un racismo muy impresionante, digamos, prejuicios muy impresionantes. Entonces, el tema de esta recuperación, que va junto con la recuperación de los negros, la negritud, digamos, me parece que son anuncios que a su vez se dan con una cosa bastante interesante, y es la movilización de los adolescentes en contra del calentamiento global, llamando la atención acerca de la gravedad de la crisis ambiental que los va a afectar a ellos. Entonces me parece que hay un cruce entre lo social, el feminismo, el conflicto medioambiental. exacto, como que todo eso es una reivindicación muy profunda y en gran escala, que yo creo que tiene una perspectiva muy creativa que contrasta absolutamente con la oscuridad de este momento en América Latina, ¿no? Salvo México, digamos, claro, salvo AMLO, y Bolivia. En ¿Qué general, pasa hoy con América Latina? Claro, que me gustaría es una de estas que hacia ahí avancemos estrategias en de el poder. redondeo de esta Bueno, entrevista. Ahí la verdad que tendríamos que entrar en el plano internacional, porque mi teoría o mi análisis en este momento es que paradójicamente Estados Unidos está viviendo el espejismo de la inmortalidad. El espejismo de la inmortalidad es un concepto que utiliza Arnold Toynbee, un historiador con el cual uno no tiene por qué coincidir en todo, pero da cuenta, y él decía, que los grandes poderes mundiales o los grandes imperios acostumbrados a ejercer durante largo tiempo su predominio no pueden percibir que se están desarticulando sus bases de sustentación y entran en un proceso de decadencia acelerada. O sea, siguen actuando como si. Siguen actuando como si fueran un gran imperio. Claro. Y él decía, en el siglo XX cayeron 8 grandes imperios o poderes mundiales. Cambió el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Inglés, mirá lo que es Inglaterra ahora. El Imperio Francés, el belga, el holandés y el japonés del sol naciente. Y después cayó la Unión Soviética. ¿Por qué no van a caer estos? El tema es que ha perdido la disputa hegemónica con China, de ahí las enseñanzas de Perón de ver el contexto internacional. ¿Qué pasa? Lo está perdiendo en el campo geopolítico, económico y tecnológico. Ya perdió. Y se está replegando peligrosamente sobre América Latina. En el campo geopolítico, fíjate, ya no tiene presencia en los países menores de Asia. En África, China, con la ruta de la seda y una serie de inversiones en infraestructura, represas y demás, más los jóvenes que se lleva africanos a estudiar en las universidades chinas, está desplazando a Europa Occidental y Estados Unidos de África. Y en el Medio Oriente le fue mal en todas las guerras. Sí, es cierto. Destrozó Irak y lo mató a Saddam Hussein, pero no pudo establecer nada. En Libia es una anarquía que nadie controla. En Siria acaba de perder la guerra frente al eje Irán-Rusia. En Afganistán, después de 17 años, es una derrota equivalente a Vietnam. Claro, ahora, lo peligroso es que se repliega sobre América Latina, y en ese repliegue creo que inició estas estrategias de manipulación que, te diría, hasta los años 60 y comienzos de los 70, Estados Unidos invitaba militares a la Escuela de las Américas. Exacto. Ahora, cuando eso fue lo que armó los golpes militares, el genocidio, etc., fue tan brutal que ya no podía hacer lo mismo. Entonces se empezó, desde comienzos del siglo XXI, a invitar jueces, fiscales y otros miembros del Poder Judicial a una Escuela de las Américas judicial.
ahí fue Aldo Moro, ahí fue Bonadío, etcétera, que son los nuevos ejecutores de su política en nombre de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y ahí fíjate que ya empezaron haciendo golpes blandos en Honduras, en Paraguay, la persecución en Ecuador ay, no me sale. A Correa. A Correa. Que no puede volver a su, por eso, a su patria. Acaba de ganar elecciones, pero no puede volver. La destitución de Dilma Rousseff, la cárcel de Lula, toda la persecución. Hay una estrategia latinoamericana. No, es una estrategia de golpes blandos. ¿Por qué? Porque acá lo que tiene que hacer, me parece, y esto habría que ver cómo influye en la política actual, si la política actual es un error o si es una estrategia explícita de liquidación de la industria en la Argentina. ¿Por qué? Porque Estados Unidos lo que plantea es que, como ha dejado de ser competitiva con China en términos económicos, viste, después de esta guerra comercial, quiere que los 600 millones de latinoamericanos sean un mercado exclusivo de ellos. Además de la garantía de los recursos estratégicos, sobre todo el agua, que ese es otro elemento a tener en cuenta por el acuífero guaraní. Y entonces están haciendo una política activa de desindustrialización, porque realmente es lo que están haciendo en la Argentina, más un acoso al desarrollo científico-tecnológico autónomo, porque Estados Unidos es el que lo tiene que hacer. ¿Y qué perspectiva? Yo creo, si a mí me decís, yo creo que esto no puede durar mucho tiempo. El problema es que en la locura, muchas veces estos imperios tienden a solucionarlo por guerras, ¿no? Por la utilización militar. El tema es que así fue lo que hizo en Medio Oriente, lo que viene haciendo en África, etc. Por eso es altamente riesgoso que se quiera legitimar una intervención militar en Venezuela. ¿No? Es así. Pero me parece que no tiene mucha viabilidad histórica, esta es la cuestión. Esto no quiere decir que sean pequeñas sociedades. Después, Rusia continuó siendo una sociedad importante, pero no era la Unión Soviética. Lo mismo es Inglaterra, bueno, más o menos es un país presentable, pero vos fíjate que el tema es que esto se da en el marco de un brutal fracaso de la globalización neoliberal. Los 4 principales países del occidente central están en crisis. Estados Unidos es proteccionista. Francia se está incendiando con los chalecos amarillos. Inglaterra está incendiada con el Brexit. Si va, si viene, si se queda. Y Alemania, Angela Merkel está trastabillando. ¿Y esto por qué? Porque efectivamente la globalización neoliberal, guiada por las leyes del mercado, es decir, por los intereses de corporaciones, bancos y fondos especulativos de inversión, han generado altísimos costos sociales y económicos en los países centrales. ¿Y cómo le ganó? Y acá cerrando la paradoja. ¿Cómo le gana China? ¿Cómo le gana China? Cuidado con los chinos, son malísimos. Es un despotismo. Total. El despotismo oriental ni hablar. Pero ¿cuál es el modelo económico que tienen los chinos? Control estatal de las finanzas, control estatal de la energía, control estatal del comercio exterior, sistema público de alto nivel de calidad para el conjunto de la población, control del sistema científico-técnico y después otras áreas como la producción militar, satelital, etcétera, etcétera. ¿Sabes a qué recuerda eso? Me imagino. Al 49. Entonces la paradoja es que estos están diciendo que hace 70 años que venimos en crisis, porque era la Constitución del 79, y es lo que hizo que hoy China fuera hacia adelante. Y este es el gran desafío que se plantea, ¿no? Bueno, es el desafío de América Latina. Bueno, en el cierre y la despedida... Ay, cómo no. Tengo este libro ya hace mucho tiempo. Ya veo que lo has leído, me está bastante manoseado. Sí, y si verás... Está trabajado, ¿eh? Muy bien. El libro está trabajado. Perfecto. He sido un alumno aplicado. Bien tu nombre. Eddie o Edgardo. ¿Qué es eso? Muy bien, Edgardo. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias.